Siempre hablamos de lo que mi viejo sabe y lo que mi viejo vive y conoce, pero particularmente en este episodio me interesaba preguntarle sobre cómo funciona todo ahí adentro de su consultorio día tras día cuando él va a trabajar. Quise conocer de alguna manera el backstage del consultorio, qué pasa antes, qué pasa después, qué pasa durante, qué reglas hay y cómo funciona. Todo esto en un nuevo episodio de La Mente y la Duda. Hay algo que la gente no sabe, porque no sé si lo dijimos en algún capítulo, que es que este podcast, cuando se graba en Rafaela, acá con los dos en presencia del otro, física, se graba en tu consultorio, que vinimos acá en realidad porque acá había menos ruido que en nuestra casa. Pero me parece, bueno, ahora que lo pienso, es un poco simbólico que estemos en tu consultorio y me interesa preguntarte sobre las cosas que pasan acá puertas adentro, día a día. Y quería empezar por preguntarte por qué tu consultorio es como es, tipo... Sí, me gustaría que lo describas, porque esto es un podcast y la gente no lo ve, y me expliques por qué es así y no de otra manera. Si me permitís, tengo que hacer un poco de historia. Cuando yo era pequeño, iba al médico, y uno iba al médico con un poquito de temor. Un poco porque se iba porque estaba enfermo, ¿no? Pero el médico emanaba un ambiente personal y también en su lugar de cosa formal, egregia, pundonorosa, inalcanzable, no sé cómo decirlo, era como un pedestal, ¿no? Y el médico te revisaba, te escuchaba, te decía lo que tenías que hacer, te daba un remedio, por ejemplo. Era imposible preguntarle al médico de qué estaba enfermo uno si él no lo decía. Se ofendía. Usted tome eso, te decía. O, ¿por qué me da este remedio, doctor? Y se enojaba. O sea, el médico no permitía que vos le cuestiones o le preguntes. Estaba muy alto, mucho más arriba que uno. Y todo su ambiente emanaba eso, ¿no? Había diplomas que tapizaban todas las paredes, había elementos médicos, estetoscopios, tensiómetros de distintos tipos, lámparas especiales. Y eso tenía que ver con que el médico tenía un lugar social bastante elevado, digamos, y que la medicina funcionaba desde el supuesto de que el que sabe sobre medicina es el médico, y vos no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vos haces lo que yo te digo y ya está, listo. Eso fue cambiando, gracias a Dios, se fue modificando. Y cuando yo entré en mi residencia de salud mental, llegué con mi guardapolvo blanco, mi estetoscopio en el bolsillo, y lo primero que hizo la instructora fue decirme: sacate esas cosas y no las traigas más. Y a partir de ahí comprendí que no solo estábamos trabajando para que se destruyera esta verticalidad del modelo médico hegemónico, donde el médico es el que sabe y todo lo demás son auxiliares, el psicólogo es auxiliar, el bioquímico es auxiliar, el radiólogo es auxiliar. Y trabajábamos desde el punto de vista de que todos teníamos algo que decir y todos teníamos algo que hacer, y que los saberes eran distintos, y que no había un saber que englobaba a todos los otros, sino que cada saber era distinto. Y que había un saber, que era el más importante de todo, que era el saber sobre el paciente, que el que más lo sabía era el paciente en realidad. Y que nosotros no sabíamos nada y teníamos que construirlo, investigarlo, buscarlo, encontrarlo. A partir de ahí, y sobre todo el hecho de que trabajamos con salud mental, que se estaba todo en un proceso de desmistificación de los peligros del paciente mental y del misterio y de la demonización del paciente mental y de que había que atarlo y que había que ocultarlo todo. Para hacer todo eso, también teníamos que tratar de que eso se vislumbrara no solo en nuestra actitud, sino hasta cómo íbamos vestidos. Nosotros no nos vestimos de médicos, digamos, en el hospital. Nos vestíamos de personas que estaban trabajando ahí. De última, los pacientes se daban perfectamente cuenta quién era el profesional y quién no. A veces había alguna confusión, pero no teníamos que marcarle al paciente: vos sos el enfermo y yo no, digamos. Entonces, a partir de ahí, desde siempre fue vestirse correctamente, con respeto, adecuado a la situación, pero sin marcar de alguna forma que éramos médicos. En el lugar de trabajo yo traté de representar eso también. O sea, siempre traté de trabajar, depende de los tamaños de los consultorios que tuve, pero siempre traté de que la gente entendiera como que llegaba a un living.
Vos fíjate que el escritorio aquí está en un rincón de la habitación, contra la pared, tiene una lámpara para que yo vea, hasta al lado de la ventana, está la computadora, está el recetario, digamos, pero no está dividiéndome del paciente. Como si fuese un mostrador, ¿no? Claro, no es yo de acá y vos de allá, ¿viste? Porque los pacientes van de allá. No. Ves que hay sillas que no son sillas de consultorio, son sillas que pueden ser de un living, puede ser, hay un diván que algunos lo usan para acostarse y otros lo usan para sentarse, digamos. La gente viene y si quiere se acuesta, si quiere se sienta. Sí. Y hay gente que le gusta hablar acostada. Claro, hay gente que viene de otras terapias donde hacía terapia estando acostada. Hay algunas terapias que utilizan eso. Freud hace de eso todo una parte de su edificio, porque para obligar a la palabra, a la aparición de la palabra, Freud lo que hace es instituye el diván, el paciente mirando para un lado y él sentado detrás, o sea que no hay gesto, no hay carita, no hay nada, es palabra nomás, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, en algunas personas eso les parece bien, se quieren acostar. Yo no estoy sentado detrás porque no tengo esa necesidad por mi forma de trabajo, pero trato de que la gente llegue a un lugar y se sienta cómoda, se sienta bien. Los cuadros que ves en las paredes todos tienen que ver con algún paciente. ¿Son cuadros de pacientes o son cuadros que tienen que ver con un regalo de un paciente? O sea, son obras de arte de mis pacientes, menos este que es un regalo de una familia cuando falleció una paciente que yo atendí mucho tiempo. Y bueno, hay libros, hay fotos, hay algún que otro adorno, una planta. Y ya está, o sea, yo creo que lo que necesito es darle al paciente un lugar donde se sienta contenido, escuchado, donde siente que está cómodo y no como que siente que lo van a diagnosticar y lo van a investigar y lo van a... Que de hecho, de alguna manera, el trabajo después va a ser enterarnos de qué le pasa, digamos, pero en un ambiente lo menos médico posible. ¿Y eso fue cambiando con el tiempo? ¿Tu primer consultorio tuviste que hacer ajustes y tu segundo y así? ¿Te fuiste dando cuenta de que quedaba mejor alguna cosa que otra, que la gente cuando llegaba le servía más una cosa que otra? La gente no es toda igual. Entonces uno no puede tener un ambiente que le caiga bien a todos o que les guste a todos. Por ejemplo, en el sello con el que yo hago la receta, no dice doctor Ruiz Díaz. Doctor es un título que la mayoría de los médicos no tenemos. O sea, yo soy médico y soy especialista, entonces pongo médico, psiquiatra, especialista, o sea, pongo mi número de registro de especialista, mi matrícula, pero no pongo doctor Ruiz Díaz. No hice el doctorado, o sea, la mayoría de los médicos no tenemos el doctorado hecho. O sea, es un error común decirle doctor a un médico. Claro. Es una situación de uso. Entonces, así como eso, hay personas que se sienten muy bien porque vos no le tirás con los diplomas por la cabeza, digamos. Pero hay otros que te preguntan, usted es doctor, ¿no? Que se está tan acostumbrado a otra cosa que hasta por ahí te das cuenta que se sienten un poco inseguros. Hay personas que sienten seguridad por su forma de ser en ese médico paternalista que los domina, siéntese, los mira, no digo que los maltrata, pero los mira desde otro lugar y los oculta y le pide estudios. Muchas veces me dice, ¿usted no me va a pedir ningún estudio? A veces pide y a veces no, o sea, lo que creo que haga falta. Pero entonces desde ese hecho de que aprendí que la gente llega desde muchos lugares de su vida, de su historia, de la cultura al consultorio, sé que no puedo tener un consultorio que le guste a todos, ¿cierto? Pero creo que es el consultorio que a mí me gusta darle a la gente y creo que a la mayoría de la gente le gusta este consultorio. Un livingcito cómodo para estar charlando. Y algo que no se me ocurrió preguntarte nunca, y ahora se me ocurrió recién, que vos usás un ambo. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ahora cuando la vida pasó, hubo 30 kilos de más de mi historia. Yo, en general, trato de ponerme ropa cómoda, ¿no es cierto? Y tengo algunas cosas que son unas túnicas que tengo, pero que la gente no está acostumbrada a eso, lo ve medio raro. Yo me di cuenta que cuando me pone, no pueden dejar de hacerme comentarios y qué sé yo. En algunos momentos y en algunos otros lugares, por ejemplo, yo atendí en verano en bermudas. Y mis pacientes vienen en bermudas. O sea, claro. ¿Qué problema? Si él viene en bermuda, ¿por qué no lo puedo atender yo en bermuda, digamos? ¿Cierto? Y también tuve problema con eso, una persona que vino y que después comentó que, ¿cómo? Él que era tan importante y yo le iba a atender en bermuda, y él que tenía una cosa tan importante como una enfermedad y yo en bermuda, digamos. Claro. Entonces, como te digo, no hay forma. Yo en este momento de mi vida, la verdad que me he dejado estar con algunas cuestiones y me pongo lo que me queda más cómodo. Pero
también ves que no tiene bordado nada, es como una remera así nomás. Entonces vengo mucho en remera en verano o en alguna de estas partes de arriba de los ambos porque simplemente es cómodo. No por una cuestión de uniforme. No, para nada. Para nada. Pensando en esto de lo que pasa acá adentro, pienso que este es tu trabajo. No hablamos de esto, de todo lo que sabés y de tu trabajo, qué sé yo, pero no deja de ser un trabajo y supongo que como cualquier otro trabajo hay días que tenés más ganas y otros días que tenés menos ganas de venir. ¿Cómo es venir con pocas ganas y tener que escuchar a un montón de gente hablando de cosas poco felices? ¿Logran cambiarte el ánimo? Algunos llega y te cambia el ánimo, algunos llega y te lo empeora. ¿Cómo es ese día a día? Ganas de no venir puedo tener mientras no estoy acá. O sea, puede suceder que esté en casa, que haya pasado mala noche, que esté muy cansado, que alguno de mis hijos tenga algo y yo quiera estar presente, una cosa así. Pero es llegar a la institución aquí, digamos, al policonsultorio, y ya no existe más eso. Claro. No. Una vez que estoy acá me conecto con todo esto. Viste que decía el de Jobs, decía que si uno hace una cosa que le gusta mucho no está trabajando en realidad. Sí. Bueno, yo siento mucho eso. Ajá. Yo siento el cansancio físico, me doy cuenta a veces del cansancio mental, me doy cuenta de que llego a casa a la noche, a veces muy tarde, y necesito un poco más de tiempo para acomodarme. Pero yo mientras estoy acá no estoy trabajando, yo me siento muy bien, siempre tengo ganas de estar aquí. Ahora, todos nosotros tenemos una forma distinta de ser. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes y vos no entendés ni siquiera por qué me gustan los deportes. ¿No es cierto? Esto de ganarle a otro a no sé qué, ¿es cierto? Y una vez lo dijiste de una manera tan genial. Me hiciste acordar de esa señora que dijo, yo no entiendo el fútbol, dice... Todo hombre grande en pantalón corto corriendo atrás de una pelota y cuando llegan en vez de agarrarla la patean más lejos. Bueno, hay situaciones que uno las vive, ¿no es cierto?, desde ciertos lugares y las valora y las disfruta o las teme. Nuestra personalidad no puede ser bloqueada por nosotros para estar atendiendo a la gente. Y hay cosas que a la gente le pasa, hay historias que la gente trae que nos pegan como personas más que otras. Entonces, hay cosas como decir, te encanta atenderlo, te encanta atender ese tipo de cosas, y hay cosas que no te gusta nada. Hay cosas con las que después, yo tengo 34 años de profesión, me ha pasado muchas veces sufrir ciertas situaciones que se relacionan con ciertos cuadros, entonces por ahí, ante esos cuadros hay cierta resistencia. Que si me hace una mezcla entre el cuadro y la personalidad del paciente, directamente le digo que no lo puedo atender. O sea, lo invito a que pruebe con otra persona. Porque hay que ser honesto. Si yo no voy a poder estar bien, ¿no es cierto? Pero en general yo no elijo casos, no tengo esta cuestión de que algunos dicen yo psicosis no atiendo, yo adictos no atiendo, cosas así, ¿no? En general, el efecto que hace mi trabajo sobre mí es ponerme en onda, contento. Acá hay siempre mucha buena onda, me produce mucha satisfacción, a pesar de que sé que hay un desgaste, que hay un cansancio y que hay que cuidarse y que hay que descansar, digamos, ¿no? Pero no me pasa esto de no querer. ¿Y qué tanto te involucras en la vida de un paciente? Viene una persona, te cuenta una cosa, una tragedia, cómo se siente con eso, qué sé yo, bla, bla, bla. Se va el paciente. ¿Te quedás pensando en eso? Pasan los días, pensás cómo estará tal, o incluso capaz lo llamás para ver cómo está, no sé. ¿Te involucras mucho o terminó la sesión, viene el siguiente y tratás de no pensar tanto? Porque también supongo que si tenés que pensar en todo lo que vienen y qué será de su vida, te vuelve loco. Cuando me estaba formando, me marcaban los formadores, instructor, jefe, como que tenía tendencia a acercarme demasiado afectivamente al caso. Uh-huh. Y yo les contestaba que a mí me daba la impresión de que el resto estaba demasiado lejos del caso. La supuesta distancia a la que hay que estar tiene que ver con que no se produzca un bloqueo desde tu subjetividad en la objetividad que tenés que tener como terapeuta. Pero yo creo que es como decir, objetivos no somos nunca, o sea, siempre somos subjetivos, ¿no? Ya que no voy a poder evitar la subjetividad, por lo menos no quiero perder también una distancia afectiva que ya es un mensaje para el paciente. A mí me importa lo que te pasa, a mí me duele lo que te pasa, a mí me
me emociona lo que te pasa, me compromete, yo tengo ganas de ayudarte. O sea, yo ese mensaje lo doy también en mi forma de ser. La gente suele entender que no es un número para mí, que tenemos una relación donde hay un afecto. Cuando la relación terapéutica se hace muy larga, realmente se ve mucho eso, se ve mucho. Ahora, también me pasa, y yo creo que esto es a nivel intuitivo, no sé si es algún tipo de saber que no logro concientizarlo o fundamentarlo de otra manera, pero a mí me ha pasado de estar pensando en un paciente que hace 6 meses que no veo, y fui a la casa y le toqué el timbre. Y el paciente abre la puerta, se queda mudo, se pone a llorar, me abraza y me dice, no sabe lo que yo lo estaba necesitando, doctor. Yo no sé si es una conexión de paranormal o qué, pero me ha pasado a veces. Yo no sé si es porque uno conoce el caso y se da cuenta de que si hace tanto que no viene le deben estar pasando cosas, claro. No sé, no me interesa entender bien exactamente cómo se produce, pero me pasa de llamar a un paciente un fin de semana y preguntarle cómo está porque lo vi el jueves, por ejemplo, y tengo dudas sobre cómo está, y le hace bien que lo llame. Mis pacientes tienen mi celular y pueden whatsappearme. No me llaman porque lo tengo siempre en silencio porque siempre estoy atendiendo. ¿Es perjudicial que tengan tu WhatsApp y te puedan contactar a cada rato? Es desgastante para mí, pero creo que es bueno para ellos. A algunos tengo que frenarlos porque les tengo que hacer ver que es para un momento especial, porque pretenden hacer la terapia toda por WhatsApp, digamos. Claro. Entonces, decir, no, pará, está bien, estás ansioso, pero vos tenés turno ahora dentro de 2 días, lo hablamos tranquilo. Claro. Si hay una urgencia, es otra cosa, lo contesto de otra manera, pero tenés que ir un poco ayudándole al paciente, porque el paciente es muy egoísta en muchos aspectos, él piensa en su problema nomás, ¿cierto? Casi siempre los sábados a la tarde y los domingos es todo, disculpe doctor, sé que no es hora, y ¿viste? Y vienen cosas muy, muy necesarias, y a veces vienen cosas que vos decís, pero hermanito. Yo creo que la relación afectiva hace que vos sufras más. Al involucrarte más afectivamente, sufrís un poco más. Si el paciente no logra salir del problema, si no logra, con lo que le pasa, vos pensás lo que está pasando, tratás de manejarlo para que no te bloquee, por supuesto, ¿no? Pero creo a su vez que así como te cuesta más porque sufrís más, le das más cosas al paciente. Creo que hay ahí una cosa, a mí me lo han dicho, me lo han agradecido pacientes, el hecho de que usted estuvo al lado mío, sí, como profesional, pero lo sentí implicado en mi historia, lo sentí realmente necesitado de ayudarme, y eso me ayudó, digamos, ¿no? Entonces son digamos, siempre vivencias personales en cada caso y en cada paciente. Está pasando que está habiendo cada vez de a poquito un poco más de proporcionalidad de hombres contra mujeres. Siempre fueron mucho más las mujeres que consultaban. Ahora está habiendo mucho más hombres. Y se da también con los hombres, porque no es una relación afectiva hombre-mujer, es una relación afectiva que une 2 personas, una con necesidades y otra con la necesidad de ayudar, digamos, una cosa así. Pero me da la impresión de que es un poco la marca de mi forma de ser en la profesión, ¿va? ¿Qué dirías que has aprendido de los pacientes? Tengo 1.000.000 de cosas, pero cuando pensás en cosas que los pacientes te han dejado a vos. Hay pacientes que han venido totalmente descompuestos, deshilachados, desflecados, sin fuerza, y se han ido de otra manera muy, muy diferente, y me ha permitido algunas veces en mi vida, cuando yo me he sentido en problemas o en situaciones difíciles, recordando esas cosas, mantener la fe, mantener la mirada más adelante en que las cosas se pueden solucionar por más difíciles que parezcan, etc. Hay pacientes que sostienen su lucha con una postura a veces estoica, a veces humilde, a veces de gran conformidad y aceptación de los problemas de la vida. O sea, logran mantener una mirada trascendente sobre el hecho anecdótico que está ocurriendo. Es más, yo los ayudo también a eso, ¿no? Les ayudo a que nunca se queden en la mirada de la anécdota de lo que es el sufrimiento que están pasando, sino que traten de entenderlo desde una mirada más global, que es con la mirada que ven las otras cosas de la vida por ahí muchas veces, ¿no? Me da la impresión de que los pacientes me han ayudado con su historia, y algunos me han ayudado también con frases, con palabras,
Me acuerdo que hay uno que me retó un día porque, bajo un día, me acuerdo de ese. Era una persona que tiene mi edad y que es muy, nos hicimos amigos. Y él cuando venía, siempre hablábamos de su problema, pero hablábamos en un idioma muy llano, muy. Y un día vino y 2 o 3 veces me quiso hacer entender que estaba muy mal ese día. Y yo, un poco mal parado en esta relación que teníamos, le hacía saber que sí, que me daba cuenta, pero se lo decía en un lenguaje, en idioma chistoso, digamos, porque como siempre tenemos la relación. Y él pensó que yo no estaba dándome cuenta del asunto. Entonces se puso así y me dijo, doctor, yo le pago para que me atienda, somos amigos, pero... y ahí me di cuenta que había pasado una rayita donde el otro no estaba comprendiendo. Claro. Pero nadie puede decirme que ser demasiado formal no te hace pasar la rayita también del otro lado, y el otro cree que no le das bolilla, ¿no es cierto? Claro. Siempre la cuestión siempre son ir por el medio, ir tratando de no llegar a los extremos y nada, va. No sé si es una pregunta muy fuerte, pero en los médicos, cuando yo he escuchado la expresión, no de vos, de otros médicos, o no sé si en películas, no sé, que cuando se muere un paciente que están atendiendo, dicen, se me murió. Que todos sabemos que no se le murió, porque se murió de lo que tenía que tener. ¿Cómo es que se te, entre comillas, muera un paciente? Bueno, eso es una equivocación desde el punto de vista epistemológico, digamos, vos como médico. Los médicos no luchamos contra la muerte. Nosotros no tenemos como adversaria la muerte, no tenemos como enemiga la muerte. ¿Quién no se muere? Entonces los médicos perdemos todas, o sea, no ganamos nunca una. Todos se mueren. Alguna vez todos se mueren. Los médicos que creen que están luchando contra la muerte o que creen que el destino de la persona está en sus manos, ¿viste cuando dicen ya está en manos de Dios? ¿Viste? Y antes que no estaba en manos de Dios, o sea, siempre, si está Dios, está siempre en manos de Dios. Antes la culpa tuya. Claro, antes yo, ahora dejárselo a Dios, ¿viste? Porque ya no puedo. O la medicina ya no tiene más nada que hacer, ¿no? Cuando el médico dice la medicina no tiene más nada que hacer, no sabe la cantidad de cosas que hay para hacer. Porque ahí es donde comienza lo que se llama los cuidados paliativos. Cuando vos no podés curar a una persona, tenés que hacer que no sufra. Curarla es solucionarle el problema que tiene. Sanarla es que no sufra. Entonces, si no podés más curar, tenés que seguir trabajando para sanar. La persona no tiene por qué sufrir lo que no haya que sufrir. El médico que dice que el paciente se le murió, entiende que el paciente es suyo y que la vida del paciente depende de él. Eso es un error de la mega no sé qué, de la medicina, esa visión gigante de que el médico, la medicina. No, a mí no se me murió nadie. Pero sí se murieron muchas personas que he atendido y me provocó diferentes cosas, depende de las historias, ¿no es cierto? No. Mira, te voy a decir más. El médico que dice que se le murió a alguien es el que habla de la vesícula de la cama 12, por ejemplo. Claro, dice, vine de la sala, sí, la vesícula de la cama 12, no José Pérez, que estaba internado, que entre todas las cosas tiene un problema de la vesícula. No, la vesícula de la 12. Ah, sí, yo vi la hernia de la 9. Anda bien, dice. Eso es una relación con el cuerpo, con la historia, con la vida, y desde una medicina donde el médico y la medicina tienen más saber del que realmente tenemos. Los médicos no sabemos, en tanto médicos, no sabemos nada sobre la vida y la muerte. Los médicos sabemos algo sobre algunas enfermedades. Sobre ninguna sabemos todo y sobre muchas no sabemos nada. Esa es la verdad. O sea, los médicos no trabajamos desde un saber, los médicos trabajamos desde un querer ayudar. Entonces recolectamos saber, buscamos saber, todo lo que nos pueda ayudar para eso. Creo que lo habíamos dicho en alguna de las primeras entrevistas. Sí. La técnica, el arte, es lo que vos sabés hacer. Y el medeos, lo que te hace médico, es el querer curar a la gente, querer ayudarla, digamos. Y en esto de que te decía de aprender de los pacientes, ¿y qué pasa de aprender de el mundo? Porque, bueno, vos dijiste 34 años psiquiatra, que no debe ser lo mismo en el año 1 que en el año 34, estar atendiendo a la gente y los problemas que te traen. ¿Qué pasa si viene una persona que te dice soy no binario? Vos tratás de mantenerte al tanto, te enterás de cosas en el consultorio, te apurás para conseguir información, no te apurás tanto. Todo eso.
O sea, vos estás tratando de conseguir información y a veces te das cuenta que estás atrasado mucho tiempo sobre alguno de los puntos. La medicina, y más la salud mental, es tan abarcativa y abarca tantos aspectos, y el ser humano se reconoce cada vez con más facetas, que por supuesto uno tiene que estar constantemente trabajando para ayornarse. Hay problemas de hoy que no existían, no se planteaban, no llegaba al consultorio médico así, porque tampoco en la sociedad se vivían así, digamos, ¿no? Y hay cosas que antes se vivían que ahora no están más. ¿Te acuerdas cuando vos me decías de los primeros consultorios? Yo he llegado a tener consultorios con 2 puertas, por ejemplo, porque en una etapa primaria del trabajo había muchísima gente que quería ser el último para que nadie lo viera entrar y salir, ¿eh? Entonces había... en algunos consultorios tuve una puerta para entrar y otra para salir. A la gente le parecía muy importante que nadie supiera que va al psiquiatra. Y ahora no pasa eso. Ahora no pasa eso. La gente te saluda a los fríos por la calle, yo mi psiquiatra. O sea, ¿por qué? Porque la sociedad va destruyendo ciertos mitos, ciertos tabúes van cayendo. Con respecto a otras cuestiones, sí, hay muchas nuevas miradas sobre todo. La medicación, los diagnósticos, la forma de vivir, la forma de ver las cosas, la interacción social, cómo se da la vinculación entre las personas. Este tema que vos planteás, por ejemplo, de la cuestión de las identidades y todas estas cosas, es bastante complejo. No es una cosa que uno lee un artículo, bueno, es así, listo. Es muy complejo. Es una forma de pensar muy diferente sobre ciertos puntos. Entonces, tanto en eso como en otras cosas, uno tiene que mantenerse informado y tratar de recabar información muy variada. También es necesario recabar la información variada, porque no solo vos tenés que tener la información que podríamos llamar la oficial, tenés que tener la del cómo se vive también. Claro. Vos, por ejemplo, si me decías a mí, hablame de la marihuana, pues yo te voy a hablar peste de la marihuana, pero peste te voy a hablar. Pero sé que el 90% de los pacientes que llegan al consultorio y que son consumidores ocasionales, por poco creen que es vitamina. O sea, la gente se ha olvidado en esta cuestión de la lucha por los derechos y las libertades y todas estas cosas, y no tener discriminaciones y no tener prohibiciones. Se ha olvidado de algunas cosas. Nosotros tenemos el cigarrillo que está aceptado culturalmente, con unas etiquetas grandes así que dice fumar mata. Bueno, a los paquetes de marihuana, ¿qué le van a tener que poner? Porque no solo mata, psicotiza, hace 1000 cosas hace. Pero uno tiene que entender que la cultura va llevando las cosas hacia adelante y a veces toman cierta fuerza y a veces uno hasta tiene que entender que tenés que correrte porque te aplasta, digamos. No siempre hay que presentar batalla, hay que esperar que maduren las cosas para poder hacerlo. Porque si no es como hablar, como el sabio que tiene la verdad solo en el desierto y no se la dice a nadie o no se la puede decir a nadie, digamos. Hoy cuesta mucho hacerle entender a la gente que una cosa es un producto farmacológico generado a partir de una planta, de un tipo de planta, y otra cosa es un pucho hecho con yuyo de marihuana. O sea, no es lo mismo. Pero todas esas cosas, si vos no las podés no solo entenderlas científicamente, sino captarlas culturalmente, vas a tener a lo mejor imposibilidad de escuchar o imposibilidad de ser escuchado por tu paciente. Viene una persona por primera vez, primera vez que viene el paciente, se sienta, ¿qué es lo primero que le decís? No puedo tener una primera cosa que le digo, digamos. Entra llorando, entra sonriendo, entra... Ahí vos ya observás todo. O sea, entra solo, entra con la mamá, entra con el marido, entran 4. Entran 4 y 3 lo miran a uno y ese uno mira para el piso. O sea, es diferente. A veces, ¿no? Vienen de a 4. O sea, ¿se puede venir de a 4 acá? Sí, sí. En la primera consulta yo trato de que las cosas sean lo más llanas para la gente y para el paciente. O sea, a veces el paciente solo no entraría, pero con 2 o 3 de sus familiares entra. Ajá. A veces las personas tienen miedo, esto es muy común, de que el paciente entre acá y no me diga lo que me tiene que decir, según ellos, y yo no me dé cuenta. Entonces lo vienen como a vigilar. A veces vienen a acompañar, a controlar, pero son todas angustias que hay que tratar de cobijarlas y darles cabida. A veces la persona te pide un turno para ellos, y el turno es para explicarme lo que voy a ver cuando venga el paciente, ¿cierto? Y vos tenés que entenderlo, no podés ofender, ¿cómo usted me va a venir así? No, todo es conocimiento, todo es dato. Porque, por ejemplo, una familia que viene y me dice, mire, él no le va a decir, pero se vive comiendo las uñas. Bueno, esa familia entiende que eso es muy importante y yo lo tengo que saber. Claro.
A veces hay personas que hacen cosas mucho más jodidas que comerse la uña, ¿no es cierto? Y entonces me las dice. Entonces vos ya sabés un dato sobre el paciente, pero sabés también los datos del entorno. Sí, claro. Porque ese paciente cuando sale del consultorio vuelve a ese entorno. Si es un entorno perseguidor, si es un entorno frío, si es un entorno comprometido, si están del moño también ellos, o sea, porque hay de todo, ¿no es cierto? Entonces uno, para ayudar al paciente, muchas veces tiene que tomar contacto con el grupo conviviente, con el ambiente, el contexto de las ideas. A veces te enterás después de un cierto tiempo que el paciente tiene una religión que un montón de cosas no las puede hacer. Ajá. Entonces vos también ya tenés que sacártela esa como chance de usarla, porque no la vas a poder hacer. Y hay que pensar todo eso. Por eso es una cuestión creativa de cómo encontrar junto con el paciente, en el tiempo del paciente, en el modelo del paciente, en el estilo del paciente, con el entorno del paciente, una salida hacia una mejor situación de salud, ¿no? Y ahí, una vez que empieza la charla, la primera charla, la segunda charla, la tercera charla, vos sos como una especie de entrevistador que tiene que sacar la información como que para que te vaya alargando, y en algunos momentos vos tenés ciertos truquitos para que te diga algo. Vos a veces, por ejemplo, me imagino que a veces vos ya sabés o sospechás algo y le tenés que hacer la pregunta indicada para que te lo diga. Tanto los psiquiatras como los clínicos, como algún tipo de especialidad, a veces vos el diagnóstico lo haces cuando abrís la puerta y él se levanta de la silla que está en la sala de espera. Cuando se levanta, haces el diagnóstico ya. Pero el problema es que yo haga el diagnóstico de lo que él tiene solo es la mitad del trabajo. Él tiene que saber lo que tiene, o sea, él tiene que tomar conciencia de su problema. Tiene que tomar conciencia de su problema, de si es grande, de si es chico, de si tiene salida, de qué cosas van a favor o en contra de ese problema, de qué cosas de él se juegan en la generación del problema o no. Entonces sí, muchas veces el paciente, por la forma de caminar, por cómo entra, por cómo te mira, por dónde se sienta, te da un montón de información, un montón de información. No solo con respecto a si el paciente es temeroso o está tranquilo o es canchero y comprador, no solo eso, sino que a veces casi el diagnóstico está hecho, digamos, del paciente. Esto todos los médicos, todos los terapeutas, todos los psicólogos que trabajan hace mucho tiempo saben de esto. O sea, uno no lo dice como una seguridad total, pero a los 3 o 4 sesiones confirmás que eso que viste en el primer momento era eso, digamos. Ahora, una forma buenísima de equivocarse en un diagnóstico, ¿sabés cómo es? Si vos pensás que una persona tiene algo y le dirigís todas las preguntas alrededor de ese algo, posiblemente te convenzas que es eso. Suponete, viene un paciente, yo soy clínico, viene un paciente y yo creo que tiene gripe. Se siente el paciente, cara de dolor de cabeza, cara de tengo frío, ¿no es cierto? Oye, ¿viste? Pienso yo, es gripe. Entonces le digo, ¿a usted le duele la cabeza? Sí, es gripe. Estamos en invierno, ¿no? Sí, es gripe. Hay mucha gripe en este momento, es gripe. ¿Hay alguien en su casa que haya tenido gripe? Sí, la vecina, y ¿viste? Entonces yo hago preguntas que apuntalen ese diagnóstico y me termino equivocando porque era triquinosis. Ajá. Y todos los síntomas son iguales, con algunas cuestiones diferentes que yo no pregunté. Ajá. La forma de hacer el diagnóstico es al revés. Si vos sospechás un diagnóstico, bombardealo, trata de negarlo. Claro. Si resistes eso. Claro. ¿Cierto? Ahora, la construcción, como decíamos el otro día, del diagnóstico es un poco la estructura de la personalidad del sujeto y después qué momento, qué problema específico va teniendo. Una cosa que no te contesté es, como decís, ¿qué le decís? ¿Qué es lo primero que le decís? Más o menos es qué lo trae por aquí. A veces es casi nada lo que digo. Y bien, bueno, lo escucho. Depende de la imagen que me da el paciente, cómo yo puedo ayudarlo, ¿no? La vez que fui yo por primera vez a terapia, me puse nervioso porque yo esperaba la pregunta, ¿qué viniste a hacer? Y no me dijo nada, nunca dijo, hola, me senté, me quedó mirando, y yo, como me quedó mirando, tuve que empezar a hablar, y hablé creo que 52 minutos sin que me pregunte nada. Son técnicas, claro, son técnicas. Porque esa persona que te hizo esa cuestión tiene una técnica basada en el hecho de que ella no tiene que dirigirte la pregunta, porque si no va a hablar de lo que ella quiere, no de lo que vos querés. Claro. Ahora, yo uso mucho el chiste. Cuando vos se planteas al paciente, ves cómo viene, ves que a lo mejor lo primero que necesita es tranquilizarse, lo primero que necesita es sentirse bien y después vemos de qué hablamos.
Hay un chiste muy repetido donde la gente me dice, permiso, bueno doctor, ¿cómo le va? Y yo le digo, usted es de primera vez, ¿no? Sí, me dice, ¿cómo? Porque me di cuenta porque a veces cuando el paciente viene primero o segunda vez, no me acuerdo si es primero o segunda vez, pero cuando me preguntan cómo le va, me doy cuenta que es de primera vez. No hay que preguntarle cómo le va al psiquiatra. ¿Y por qué? Me dice. Y porque el psiquiatra le va a contestar mejor que usted, que tiene que ir al psiquiatra. Bueno, esas cosas a veces sirven para romper el hielo y sentirse más cómodo el paciente. Pero no hay una pregunta que inicia, digamos, siempre de la misma forma. Un chisme. Lo que sí hago siempre, ¿sabe qué es? En la historia clínica, la primer frase que sale de él, el primer párrafo explicativo, lo anoto textual. Ajá. Textual. Y te digo más, la segunda vez que viene, le digo, vamos a hacer de cuenta que usted no vino nunca. Vamos a jugar que esta es la primera vez. Dígame otra vez a qué viene. Y anoto la diferencia entre cómo lo dijo la primera vez y la segunda. Son técnicas que uno aprendió y que muchas veces dan información. ¿Sí? Ajá. ¿Se podría decir que hay una parte de tu trabajo, como cuando estás entrevistando y qué sé yo, que es un poco engañar al paciente? O sea, no darle toda la información que tenés, sí. No decirle todo lo que sabés. Sí. Hay una expresión de un bioético argentino, creo que es de él, ¿no? Paco Maglio, creo que lo cito a él, no sé si él cita a otro, me parece que es él que hizo la frase esa, que dice que hay diagnósticos que son fusilamientos. Te vuelvo a decir, yo puedo saber de entrada lo que tiene la persona, pero no le puedo decir, bueno, mire, usted está con un tipo tan capo que yo en 6 minutos que llevamos ya sé lo que tiene, usted es tal cosa. Justamente hay tales cosas que el paciente está muy ávido y necesitado de conocer, pero hay otras tales cosas que hasta que no esté preparado, hasta que no esté abierta, hasta que no esté crecido, hasta que no esté germinado lo que tenga que estar, no se va a poder hablar de eso. El paciente tiene que justamente prepararse, crecer, para llegar a ese punto en el cual pueda recibir eso. Entonces, es cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué decir ese tipo de cosas. A eso le llamo yo mentir. O sea, a lo mejor el paciente me dice, usted no tiene idea de lo que tengo, y yo ya tengo toda la idea, sí. Pero a lo mejor le digo, mire, yo creo que usted se sorprendería de lo mucho que tengo ya una idea sobre usted, pero después hablamos de eso. No decir todo, digamos. Claro, no se puede decir todo porque a veces no está el cómo decirlo, o no está en el otro la preparación para eso. Si yo voy al médico clínico, me pone un estetoscopio, me escucha el latido del corazón, me baja la garganta con un palito para ver la garganta, hay esas cosas, y también están, que creo que es el examen de próstata, que te meten un dedo en el recto. Sí. O sea, una cosa un poco más invasiva. ¿Cuál es el equivalente al examen de próstata en el consultorio psiquiátrico? La cosa más invasiva, la cosa que le puedes tirar más y casi violenta que le puedes hacer para despertar algo en el otro. A mí me parece que cualquier cosa que hablamos aquí, cualquier tema que tocamos, cualquier zona del sufrimiento del paciente que hablamos es peor que el tacto rectal. Es meter un dedo en el alma. Es meter un dedo en el alma, en la mente, en la psicología de la persona. Por eso hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. A muchas personas les gustaría más que le metan un dedo en el trasero y no que de pronto le digas algo, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decirte, la invasión del cuerpo por parte del médico clínico, el supuesto derecho que tiene a cortarte el cuero que Dios te dio, sacarte un pedacito y dejar un nudo adentro con un hilo, porque te operó y te sacó un órgano, digamos, esas manipulaciones, no pueden evitarse porque la medicina comprende que si no se hacen esas cosas, la persona puede morir, digamos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos en psiquiatría una situación así, a menos que estemos hablando, por ejemplo, de una internación compulsiva en una guardia. El paciente llega sin conciencia de enfermedad, totalmente excitado, delirado, alucinado, y no puede entender ni siquiera la situación, y tenés que trabajar forzar una internación, así, forzarla, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, en 25 años de guardia en el Hospital Psiquiátrico de Santa Fe, tuve 2 de esas internaciones. Claro. Solo 2. Siempre he podido salir de ahí, esperarlo. Hemos tenido entrevistas de guardia de 4 horas, por ejemplo. 4 horas encerrado con un paciente. Uh-huh. Hasta que el paciente de alguna manera pudo abrir
abrir un agujerito donde ahí pudo entrar la palabra y pudo a partir de ahí y pudo entender que necesitaba una internación y que le vendría bien, por ejemplo. O hasta desarmar mucho la crisis y volver al día siguiente por consultorio, ¿no? Pero creo que lo que nosotros hacemos, no sé, me da la impresión de que es más delicado que un análisis o una extracción de sangre o un dedo. Una vez te pregunté, creo, qué pasaba si el paciente miente. Pero se me ocurre que hay dos tipos de mentiras. El paciente te puede mentir porque cree que eso que te dice es verdad, pero es mentira. No sé, porque está flasheando una. O te puede mentir porque no te quiere decir la verdad y te inventa una cosa y te la tira. ¿Qué pasa en esos dos casos? ¿Cuál tenés que... primero, te das cuenta rápido, te das cuenta tarde, y cuál tenés que tratar de desarmar rápido? ¿Cuál te puede servir igual? Son distintas situaciones. El paciente que te miente sin saber que te está mintiendo, te está diciendo una verdad que es la que puede decir, y algo en su interior hacía los gritos. No le estás diciendo todo, mira que no es así, acordate que no es así, fíjate, pone fuerza, decirle. Es como que está empezando un grado de conciencia a lo mejor, pero mientras tanto él defiende su equilibrio con un mito, con alguna fábula, con una cosa que él siente que tiene que hacerlo, digamos, y él digamos, no siente que tiene que hacerlo, se le arma así, digamos, aparece esto. Y hay que trabajar las condiciones internas de él para poder aceptar decir otra cosa, que aparezca eso otro, digamos, ¿no? Cuando el paciente viene y te miente a propósito, que es cuando decir, bueno, quiere ocultar tal cosa, puede tener mucho éxito durante bastante tiempo. Yo tuve un caso de hace unos 20 años, una mujer aquí de este lugar que vino, le abrí la historia clínica, el primer día me dijo, ¿puedo no decirle mi nombre? Bueno, está bien, la historia clínica la hacemos la próxima. Bueno, hablábamos, apareció no en un tiempo normal para segunda, sino que como que dejó sin venir y después volvió a venir otra vez. Le digo, mire, déjeme trabajar bien, vamos a hacer la historia clínica. Entonces me dio nombre, dirección, todo. Después vino otra vez, muy separada en el tiempo, estuvo un rato corto y se fue. Por razones, digamos, como decirte, casuales, de la vida social, 5 o 6 años después, me di cuenta que ni el nombre me había dicho de verdad. No me dijo el nombre, la dirección, el apellido, todo inventó todo, digamos. Ella quería hablar de su problema sin que yo sepa quién era, digamos, ¿no? Entonces ahí hubo un ocultamiento grande de su identidad real, digamos. En otros casos, la persona siente que necesita de vos una parte, pero no necesitas vos saber todo lo otro. Entonces te lo miente, claro. Te lo miente porque cree que no hace falta que vos sepas eso. Digamos. Cuando en realidad no decide el paciente si te hace falta o no te hace falta. Claro, o sea, hay miedos, hay estructuras que le hacen funcionar así y a veces uno se termina dando cuenta y a veces la verdad era cierto que no hacía falta y otras veces no, era muy útil saberlo. ¿Por qué es que los psicólogos, los psiquiatras no pueden atender, no sé si no pueden o no deberían, o no sé cómo es la regla, por ejemplo, si viene una persona, a la pareja o al hermano o a la mamá? Bueno, se dan distintos casos. Yo he atendido familiares cercanos, pero con temas que no tenían nada que ver entre ellos. Claro. Suponete, uno viene porque no puede dormir y el hermano viene porque se lleva mal con su papá, digamos, una cosa así. No me ha parecido que no podía atenderlo. Pero vos tenés que evitar, por ejemplo, cosas como que el paciente utilice tu terapia, su momento acá en el consultorio, como para ir dejándote mensaje para cuando venga el otro. Entonces no te está hablando vos, le está hablando al otro. Ajá. Él cree que todo lo que dice acá va a repercutir en el otro. Se terminan mandando mensajes uno con otro, digamos, sí. Y vos en el medio obviamente son fantasías de los pacientes porque uno no lleva a los otros. Nunca caes en eso. No, pero sí es cierto que eso funciona como un obturador, funciona como una cosa incómoda para el terapeuta a veces y para el propio paciente que no termina de usar la terapia como tiene que usarla, digamos, sino que le va dando una forma de otra cosa, digamos, la transforma en una mediación, la transforma en un corre-veidile, ¿viste? No tiene sentido. Más todavía si es una pareja, que está el litigio entre ellos, ¿es cierto? Más todavía, ¿no? Te iba a preguntar algo así. ¿Es relevante en la terapia escuchar, entre comillas, la otra campana? Si viene alguien, te habla de algo, qué sé yo, un problema que tiene, qué sé yo, pero vos sabés que hay una persona en este planeta que tiene una versión muy distinta,
porque él te cuenta un problema que tiene con alguien y qué sé yo, ¿necesitas saber esa otra o puedes trabajar con...? Desde algunas posiciones teóricas no, yo sí. A veces cito a una pareja, a veces cito a los padres, a veces cito a los hijos de quien te estoy atendiendo, porque hay momentos de la terapia en que por distintas razones me parece rico eso. Me parece que de pronto puedo estar no viendo una parte y a veces me sorprendo con que es real, no la estaba viendo. A veces me parece que la implicación y el tomar conciencia de ellos en este punto termina funcionando bien en relación con mi paciente. Es como aceitar un poco los mecanismos, ayudarlos a concientizar a los de afuera también, trabajar con el entorno sería. En una palabra, muchas de las primeras consultas, la gente no viene sola y yo permito que no estén solos si realmente no quieren estar solos. Uh-huh. A veces te das cuenta que no es que el paciente no quiere estar solo, sino que el acompañante no lo quiere dejar solo. Pero bueno, uno lo va tomando durante la terapia, lo va apartando, lo va protegiendo después de eso, ¿no? A veces se necesita, por la personalidad del paciente, tendés a darte cuenta de que hay mucho que no te debe estar diciendo y que algunas de esas cosas deben estar molestando mucho y no hay tiempo para esperar. Y vos decís, bueno, me permite que llame a su esposa, me permite que llame a sus hijos, me permite que tenga una reunión. A veces con el presente y a veces no. Claro. Depende de los distintos modos. Hay que ser creativo, hay que ser abierto, no hay que jugar todo en una sola carta y de una sola vez, hay que ir armando la situación. ¿Cómo funciona el famoso, esto sí es una ley, supongo, el famoso secreto profesional? Viene alguien, te habla y vos por ley no podés decírselo a nadie afuera del consultorio, ¿que no es así? Hay una cierta... Eso es una cuestión de medicina legal que a lo mejor yo no te doy exactamente la... Uh-huh. No sé si te puedo dar exactamente la respuesta, porque el dispositivo para escuchar a un paciente, si no le puede proveer al paciente de secreto, es como que yo te regalo una pelota pero con un agujero. Claro. O sea, o sea, el paciente necesita, entre otras cosas, un secreto. Yo, después de la primera consulta, en general le planteo a la gente que hay que responder 3 preguntas al final. Una la tengo que responder yo, y es qué le pasa a mi paciente, ver qué tipo de problema tiene e ir pensando una estrategia para ayudarlo. Esa es la pregunta que me queda a mí. La pregunta que le queda al paciente, para contestarla él, hacia él, no me la tiene que contestar a mí, es si él piensa que yo estoy capacitado para ayudarlo. Porque a veces uno va a una persona que puede tener muchos lauros y muy famosa y siente que no le dio importancia, que no le prestó atención, lo atendió rápido, no le gustó. ¿Te han dicho eso a vos como, che, no sé si me sirve esto? Sí. Termino esta idea y después te cuento eso. El paciente le digo, tenés que responder 2 preguntas. Una, si te parece que yo estoy capacitado. Si a vos te parece que yo no estoy capacitado, que es una cuestión de piel tuya, digamos, no vengas. Vos tenés que ir a un médico que te dé seguridad, ¿viste? Porque vos tenés que... Son cosas importantes lo que vos tenés que trabajar. Y lo otro es, si vas a tener la capacidad, si sentís que tenés la relación conmigo a través de esta primera charla, si te parece que me vas a poder contar cualquier cosa. Vos acordate que yo no soy tu juez. Yo no estoy acá para saber si vos sos bueno o malo. Yo estoy acá para ayudarte a ser más feliz, estar mejor, ¿no es cierto? Si necesitamos eso, yo necesito que vos puedas decir cualquier cosa que tengas que decir. A veces hay que decir cosas terribles. Bueno, vos tenés que preguntarte entonces si yo sé, si te parece que yo sé, y si te parece que me va a poder contar cualquier cosa, porque total va a quedar acá. Uh-huh. Si vos podés hacer eso, seguí viniendo. Entonces, en ese decir... El paciente a veces, cuando dice ciertas cosas, no sabe las cosas que está exponiendo cuando las está diciendo. A veces está abriendo su alma de una manera muy clara y no se da cuenta. Y otras veces, sí, está tan angustiado, está tan mal, digamos, que todas sus defensas están alertas y no puede hablar de muchos temas, ¿no? Entonces, el secreto es necesario para funcionar. Yo le digo a los pacientes, usted, cuando sale de acá, le puede decir a los amigos, fui del psiquiatra, me parece bien, me parece mal, me entretiene, me cuesta, hablo, pero ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Por favor, no se lo diga a nadie. ¿Él tampoco debería hablar de eso? Si él acostumbra a alguien de su entorno, que cuando sale del psiquiatra se va a tomar unos mates y le cuenta todo, algún día no me va a poder decir a mí cosas que a él no le va a poder decir. Ajá, entiendo. No me la va a poder decir a mí porque el otro va a estar esperando que también se la cuente a él. Entonces, este lugar es secreto para nosotros dos, De pronto, el tema judicial, uno acá escucha cosas terribles. Como los periodistas también, ¿viste? Que a veces defienden la fuente. Bueno, yo me he planteado que en algunas situaciones
hablar de lo que un paciente te dijo puede ser hasta una ayuda para vos en el momento de tener un problema con un paciente. ¿Cómo? Suponete que un paciente te acusa de mala praxis. Sí. Le diste mal un remedio, tomó una pastilla que no tenía que tomar, no le hiciste tal análisis, ¿no es cierto? Entonces vos a lo mejor podrías decir, este paciente no venía nunca, siempre me decía tal cosa, siempre era reactivo a la idea de tomar remedio, yo le daba los remedios y no los tomaba. O sea, puedo decir un montón de cosas para defenderme a lo mejor, ¿no es cierto? Pero no sé si las diría, porque mi compromiso con el hecho de que el secreto es importante, no es importante, pero yo soy más importante y si me tengo que defender te mando al frente. No es importante, pero no quiero pagar ninguna multa, pero no, es importante, es ideológico. Entonces yo creo que es totalmente una institución, una parte del dispositivo que no puede negarse. No sé si existe la obligación realmente fuerte del punto de vista de los jueces de hacerme decir todo. Sí, los jueces me pueden obligar a presentar una historia clínica, de hecho me ha pasado. Me ha pasado de presentar una historia clínica, me ha pasado de un paciente que me mandó una requisitoria para que yo presente su historia clínica ante el juez. Y hasta me ha pasado de yo decirle al paciente, discúlpame, vos necesitas que yo presente tu historia clínica por este litigio que vos tenés con Juan y con Pedro. Claro, doctor. Y no puedo hacer una especie de resumen de tu historia clínica, de tu tema. Y mi abogado dice que no, que la mande, pero así, original. ¿Vos te acordás lo que me contaste en la segunda entrevista? ¿Vos querés que todo el mundo se entere de eso? Porque a lo mejor él tiene problemas con el patrón, pero en la segunda entrevista me contó que engañó a la señora. Claro. ¿También querés que se sepa? ¡Oh, no! Bueno, entonces, o sea, el paciente necesita cierta cuestión de análisis de eso más, de otra manera, ¿va? Entonces, la información que requiere la justicia es una información que uno está obligado a darla hasta cierto punto y ver cómo la daba, qué sé yo, ¿no es cierto? Si de pronto te cae un oficial de justicia, te lleva la computadora, pues no puede hacer nada. Pero bueno. Antes hablábamos del tipo que te decía que no le sirve tanto. ¿Qué pasa si uno viene y dice, esta va a ser la última porque quiero dejar? ¿Y a vos te parece que no debería dejar? 1000 veces pasa eso, o sea, está el que vos le decís que venga y no quiere, y está el que dice que ya se tiene que dar el alta y vos decís, no, te falta todavía, ¿no es cierto? Está el que vos le decís, anda nomás, no vengas más, y no quiere dejar de venir, o sea, hay de todo, ¿no es cierto? Pero sí, una parte de la resistencia se transforma en, por ejemplo, ya estoy bien, a los 2 minutos de estar bien, ya estoy bien, a la semana de tomar un remedio, bueno, ya está, y a las otras 2 semanas lo deja el remedio cuando está bien porque lo toma y después vuelve a estar mal. O sea, se dan todas esas cosas, sí, se dan. Son parte de la naturaleza humana y uno tiene que tratar de ver qué tipo de relación establece con los pacientes, porque así como a veces el general de los pacientes necesita lo que yo llamaría una posición blanda, de compromiso, de aceptación, de entrega, de comprenderlo al paciente, de entrarlo acá y acolchonarlo para que él pueda hablar. Hay otros pacientes que necesitan cierta direccionalidad, cierta firmeza, establecer con ellos cierta capacidad de conducción, digamos, del paciente, porque tiene tendencia a abandonar los tratamientos, los trastornos bipolares, cierto tipo de psicosis paranoica, tienen eso. Entonces ahí es necesario establecer con un paciente una relación que a él le sirve, que es donde vos tenés más poder que en otros casos, para poder ayudarlo a que no cometa ciertos errores, ¿no? ¿No te da cosa que vos, por ejemplo, hablaste de todas esas cosas que vos ves en los pacientes y ellos no, en cómo mirás, cómo se para, cómo se levanta, cómo camina, cómo entra al consultorio, y que alguien te escuche y la próxima vez que venga a un consultorio esté pensando, bueno, tengo que caminar de esta manera y sentarme de esta manera porque me está mirando, me está observando, me está, qué sé yo? Para terminar de ponerlo nervioso a ese o tranquilizarlo, haga lo que haga, yo me voy a dar cuenta de dónde lo hace. O sea, es mi trabajo. Pero ¿qué ganaría él, por ejemplo, si en vez de mostrarse normal se muestra diferente? Si a mí es al que principalmente me tiene que mostrar su realidad. Sí. O sea, yo no lo estoy calificando. Encontrar y ponerle un nombre, a lo mejor, o no, a eso que le pasa, es el camino para solucionarlo. O sea, le sirve. Él tiene que venir acá lo más valientemente dispuesto a, confiando en mí, justamente mostrar, sabiendo que yo no le voy a calificar o no lo voy a juzgar por eso, digamos.
pero en el mundo hipercomunicado que estamos, pasan estas cosas que voy a decir. La gente lee en Google no sé qué cosa y ya lo incorpora, como, ¿viste? Y a lo mejor lo que leyó es una pavada, ¿viste? Pero suponete que un paciente escuchara esto y a partir de allí, la próxima vez que venga, sea más, más arquetípico y más protocolizado y más... Bueno, le va a pasar un tiempo y después se va a ablandar de nuevo. O sea, son los precios que pagamos por la hiperconectividad que tenemos, que no siempre nos enteramos de cosas útiles, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de bien el paciente, cómo es el paciente, cómo se desarrolla, cómo es tu consultorio, qué sé yo. ¿Y vos fuiste alguna vez a terapia? No. Yo lo que tuve fueron situaciones terapéuticas más bien grupales en la formación y durante mi carrera como médico. Es más, en este momento estoy viviendo una. Yo soy una persona que valora mucho el trabajo grupal. Nosotros, por ejemplo, con el tema de COVID, hicimos una gran cantidad de acciones terapéuticas, digamos, hacia la población, hacia los pacientes y hacia nosotros. Y yo me incluyo en ellas. O sea, al generar dispositivos que contengan, vos estás contenido también. Yo en este momento estoy trabajando en un hospital, que es un hospital geriátrico, donde hay 100 pacientes internados, adultos mayores, y también tiene un área para adultos y jóvenes agudos, digamos, un hospitalito de pueblo. Y nosotros estamos trabajando ahora en lo que llamamos el equipo grande, con clínico, con asistente social, con psicólogo, yo, la nutricionista, la terapista ocupacional, las enfermeras, las mucamas, y estamos analizando cómo sentimos que nos va, cuáles son los problemas que no estamos pudiendo resolver. Constantemente estamos trabajando juntos, donde yo no soy el más viejo, sí soy el más viejo, y el que tiene el título más gordo, sí soy el que tiene el título más gordo, pero no funciono así en ese grupo. Yo los tengo a ustedes entre... No, todos estamos, y aprendemos terriblemente y nos sentimos mucho más cómodos y mucho más seguros. Esas son cosas que yo he hecho, pero no he hecho terapia individual. También he hecho cosas que me han servido, son terapéuticas para mí. Vos sabés que yo participo en muchas situaciones que para mí son terapéuticas, las deportivas, el arte, algunas ONG, donde yo pongo ahí lo que siento que quiero poner y hacer y me hace bien, y bueno, eso es lo terapéutico. Nunca hice una terapia individual específica para mí hasta ahora. Y para terminar, una pregunta bien boluda. Si el psicólogo, el psiquiatra estudió todo lo que sabe, ¿por qué necesita la terapia? Justamente porque todo lo que sabe es una colección de preguntas que los otros no tienen. Entonces él sí las tiene para hacérselas a los demás y para mirar a los demás, pero también las tiene para él. Entonces es la ¿cómo se dice? La tragedia del que tiene información. A veces una persona está en una situación y vos como médico te empezás a preocupar de un montón de cosas porque sabés que esa situación lo puede poner en riesgo de todas esas cosas. La persona no tiene problema. Entonces, un terapeuta puede necesitar terapia porque empieza a tener dudas, porque se angustia, porque hay casos que lo mueven más que otros, porque le pasan cosas en su vida. Porque nosotros que somos personas que sabemos escuchar y que intentamos elaborar con el otro soluciones para su vida. Y nosotros no tenemos una vida, nosotros no sabemos todo. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestros dilemas, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestros deseos. Y si bien en el consultorio específicamente estamos ayudando a alguien, en nuestra vida, no específicamente, sino en general, tenemos un montón de cosas abiertas que a veces necesitamos que nos ayuden a verlas. Esto fue La Mente y la Duda. Te esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Por cualquier consulta, lamenteyladuda@gmail.com. Puedes mandarnos lo que quieras. Preguntas, consultas, mensajes, lo que sea. Adiós.